hablar de un teorema que se llama el teorema de Stokes. Es un teorema muy usado para aplicaciones físicas, especialmente de, de fluidos, eh, cálculo de fluidos o en la parte eléctrica, en el caso de campos vectoriales. Uno de los campos vectoriales más utilizados en la parte de las máquinas eléctricas es el campo vectorial magnético, el campo vectorial eléctrico. Son campos vectoriales y varios de los teoremas pues han utilizado estas herramientas de cálculo para poder llegar a las demostraciones que conocemos con simples fórmulas, como la superficie, por ejemplo, en la esfera, que la dedujimos la clase pasada, es a través del cálculo diferencial. El teorema de Stokes. Ok, podemos considerar que el teorema de Stokes es una versión para variantes, para varias dimensiones del teorema de Green. O sea, es un caso particular del teorema de Green, pero el teorema de Green era en dos dimensiones. Mientras que el teorema de Green relaciona una integral doble sobre una región D plana con una integral de línea alrededor de la curva frontera plana, el teorema de Stokes relaciona una integral de superficie sobre una superficie S con una integral de línea alrededor de la curva de frontera S. Entonces, veamos este gráfico. Este es el plano tridimensional y aquí tenemos una superficie S y la curva C es una trayectoria que está haciendo que esto se lo llama pues alrededor de la curva S, que es una curva en el espacio, ¿no? Aquí se muestra la figura orientada con un vector normal unitario M. Ya, el vector unitario es este de aquí. Acuérdense que estos vectores unitarios determinan la dirección eh, de algún campo vectorial, de algún vector. Eh, la orientación S induce la orientación positiva de la curva frontera C. Ok. Nosotros tenemos aquí como un camino, ¿no? Un desplazamiento que viene así. Esto es un sentido orientación positiva de la frontera de la curva C, cuando está en este sentido. Esto significa que si usted camina en la dirección positiva alrededor de C, con su cabeza señalando en la dirección N, entonces la superficie siempre quedará al lado izquierdo, ¿no? Como que si nosotros caminamos por un borde en esa dirección y la superficie de nuestro interés va a quedar sobre nuestra izquierda, la mano izquierda. Entonces, el teorema en sí dice lo siguiente. Sea S una superficie suave por tramos y orientada que esté acotada por una curva C. Vemos S y C. Por tramos, simple y cerrada con orientación positiva. Esta es la orientación positiva. Luego, tengo mi superficie y tengo yo en la curva C, hasta allí. Luego viene un tercer actor, un campo vectorial. Ya habíamos estudiado que era un campo vectorial. F es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en R3 que contiene AS. Entonces, si yo tengo un campo vectorial y las derivadas parciales, las curvas de derivadas parciales, eh, están en una región abierta R3 que contiene AS, entonces se cumple esta ecuación de aquí, que es el teorema de Stokes. Dice, la integral de línea en la curva C, la integral de línea en este recorrido, del campo vectorial por un diferencial de R es igual a la doble integral S en la superficie. Rot significa rotacional, vamos a ver qué es rotacional, del campo vectorial por un diferencial de S. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar
para hacer los cálculos, tanto para poder encontrar el integral, la integral de línea o la integral doble. Hay que analizar, en casos se puede volver muy complicada, como hicimos ejercicios, de encontrar una integral de línea, la simple, pero con esta herramienta sabemos que tan solo encontrando el rotacional e integrando por el diferencial de S, es lo mismo, podemos encontrar el mismo resultado, y es un resultado numérico. ¿Qué es el rotacional? El rotacional, yo lo calculo de la siguiente manera. Yo tengo mi campo vectorial F en función de X, Y, Z, y tengo los coeficientes en los tres componentes del vector, en I, J, K, ¿no? M más N más P, K, y se define como el rotacional de F. Yo lo puedo escribir también así, esto es una matriz la matriz de derivadas, pregunto cruz por F de X, Y, Z. Yo oriento o escribo mi fórmula con la fila IJK, con la derivada parcial de la función en X, Y, Z, y con los coeficientes del campo vectorial. Entonces, esto es igual a, esto es muy parecido a cuando calculamos, por ejemplo, un determinante, ¿no? Yo para I saco la primera fila y la primera columna y multiplico en cruz, ¿sí? La derivada de Y menos la derivada de, bueno, acá está, ¿no? Multiplico en cruz así. Estas son las pequeñas matrices que se quedan de la derivada parcial de Y, la derivada parcial de Z, NP. En J tapo esto y queda la derivada parcial de X, la derivada parcial de Z, M y P. Y en K, pues tapo K y me quedan esta parte de aquí, estos cuatro elementos, la derivada parcial de X, la derivada parcial de Y, M y N. Tengo esto de aquí y luego en I lo que voy a tener es este por este, derivada parcial de Y por P, N por la derivada parcial de Z, ¿sí? Menos, y así, ¿no? Esto también menos la derivada parcial de X menos la derivada parcial de M de Z, J, más la derivada parcial de N con respecto a X y la derivada parcial M con respecto a Y, K. Esto es un ejemplo, el rotacional de esta función xz cuadrado y más y cuadrado j más x cuadrado por zk es igual a qué. Entonces pongo la fila IJK, la otra fila derivadas parciales y los coeficientes de la función. Vamos a hacer un ejercicio. El plano, estos problemas son gráficos, hay que entenderlos gráficamente. Siempre hay que dibujar. Este es el dato del problema. El problema me da C. C es la curva de intersección del plano Y más Z igual a 2 y el cilindro X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces C es una curva que se forma en la intersección de estos dos cuerpos. Vamos a figuras geométricas. El cilindro. El cilindro, acuérdense, tenemos los componentes Z, por acá Y y por acá X. El cilindro pues es una circunferencia, ¿no?
que está en Z, a lo largo de Z, y tiene un radio de 1, un radio al cuadrado. Entonces nosotros ponemos aquí 1, aquí 1. Vamos a dibujar un cilindro de radio 1 en el plano XY. Bueno, así sería, ¿no? Sí, es largo, ¿no? No tiene, pero ahí está el cilindro dibujado. Y X, el plano es Y más Z igual a 2. Y más Z igual a 2. Cuando Y vale 0, Z es igual a 2. Entonces más o menos está, por aquí va a pasar uno de los puntos. Y bueno, es un plano pues inclinado. Voy a dibujarlo así más o menos. Más o menos. Sí, es el plano. Igual, esta parte no nos interesa sino para mostrarles bien. Entonces, la intersección de estos dos, eso es lo que me interesa. Este plano está cortando el cilindro. Entonces, por una figura así, más o menos. Sí, esta es la superficie que me interesa. Esta sería la superficie S. Y C, que es la que queda definido, esta curva con orientación positiva, ¿no? En este sentido así, alrededor. Esto es C. Ok, entonces tengo C, tengo la superficie. Ahora lo que me pide el problema es que evalúe esta integral de línea de un campo vectorial por un dr, donde el campo vectorial de x, y, z es igual a menos y cuadrado por y más x j más z cuadrado k. Tengo mi campo vectorial y mi curva C. Tengo esas dos cosas y quieren que evalúe este campo vectorial en C. Perfecto. Entonces ahí yo utilizo la fórmula de Stokes o el teorema de Stokes, que es lo siguiente, que la integral de línea de un campo vectorial de R va a ser igual a la doble integral de S del rotacional de F por ds, un diferencial de S. Ok. Eh, Aunque se puede desarrollar esto directamente, una integral de línea que ya sabemos, vamos a aplicar este teorema y van a ver que es más rápido, es más corto, se lo hacen menos pasos, lo que habíamos hecho con un ejemplo parecido.
cuando estamos viendo los integrales. Lo primero que tengo que calcular es el rotacional de f, va a ser igual a I j k derivada parcial x, derivada parcial y, derivada parcial z, y los coeficientes del vector que serían menos y cuadrado, x, z cuadrado. Entonces, esta es mi matriz para calcular el rotacional. Esto es igual a qué? A la primera matriz va a quedarme, pues, yo asimismo saco y me quedo con de y, derivada parcial de z, x, z cuadrado, y menos, ahora aparto j, y me queda derivada de x, derivada de z, menos y cuadrado, z cuadrado, j, más aparto k, me quedaría la derivada parcial de x, la derivada parcial de y, menos y cuadrado, x. Ok, desarrollo. Esto sería la derivada parcial de y, z cuadrado, menos la derivada parcial de x, de z, y menos, ¿cómo está mostrando acá? Sería la derivada parcial de x por z cuadrado, menos y cuadrado, bueno, la derivada parcial de z, más la derivada de x. Bueno, lo que estaba explicándoles es cómo calcular el rotacional, porque es lo que tengo que integrar. Entonces, yo tengo esta fórmula de aquí, que son las columnas, perdón, las filas IJK, las derivadas parciales con respecto a x, y, z, y los coeficientes del, del campo vectorial. En este caso, pues, como me dan estos coeficientes, yo es lo que pongo acá en la última fila, y el rotacional se calcula, asimismo, tengo que encontrar yo un número para I, J y K. Acá. Primero hago esta pequeña matriz, sacando lo que tengo en la columna, en la fila de I, de Y, de Z, X, Z cuadrado, la I, ¿no?, en la que corresponde a J, entonces sería menos, saco lo que está en la columna y fila de J y me queda la derivada parcial de X, la derivada parcial de Z, los coeficientes menos Y cuadrado, coeficiente Z cuadrado, y en la parte del rotacional, la última matriz, saco lo que es K y me queda solamente la derivada parcial de X, la derivada parcial de Y y los coeficientes Y cuadrado X, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiero calcular, pues, los coeficientes de Y, J y K, lo que debo de hacer es como tapar la misma fila y la misma columna de las letras, y ahí saco mis matrices para hacer los cálculos.
y luego multiplico en cruz esto menos esto. Entonces la derivada parcial de z cuadrado con respecto a y es 0, menos la derivada parcial de x con respecto a z es 0, por y. Luego la derivada parcial de z cuadrado con respecto a x es 0, la derivada parcial de y cuadrado con respecto a z es 0, y lo único donde sí tenemos las derivadas, pues sería la derivada parcial de x con respecto a x, pues la derivada de x es 1, y la derivada de y cuadrado es 2y. Por tal razón, acá, y más, menos por menos da más, yo tengo que el rotacional es este de aquí, ¿no? Este es el rotacional. Entonces, esta función rotacional, pues yo le ingreso en la fórmula, esta fórmula es Stokes, ¿no? El teorema de Stokes. Entonces, yo ingreso el rotacional aquí, pero yo tengo que, en este caso, parametrizar. La parametrización, ya habíamos revisado, cuando yo tengo un círculo especialmente, pues yo tengo esta ecuación x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Yo parametrizo en función de qué cosa, de un ángulo donde digo coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Y eh, esto es lo que utilizo para poder parametrizar. Entonces, yo cuando me refiero a y en esta parametrización, esto es el radio por el seno de teta. Y cuando me refiero a x, sería el radio por el coseno de teta. Estos son los elementos de parametrización que vamos a usar para hacer la integral. Entonces, ya aquí ya me toca integrar. Entonces aquí es r por 1, es r, quedaría aquí. Entonces la integral de r sería r cuadrado dividido para 2, más el 2 es constante, no lo integro. El seno de teta sería una constante también, no lo voy a integrar porque estoy integrando con respecto a r, pero r sí lo voy a integrar y sería r por r cuadrado, este r se multiplica con este r de acá, y la integral de r cuadrado sería r al cubo dividido para 3. Y esto se evalúa entre 0 y 1, y queda por el diferencial de teta. Entonces, esto sería diferencial de 0 a 2pi. ¿De qué cosa? Bueno, aquí cuando es 0, como tengo R y R, pues se va a hacer 0. Entonces, cuando es 1, evalúo en 1, sería 1/2 más 2/3 ¿de qué? Del seno de teta, ¿no? Porque R igual a 1 con respecto a teta. Entonces ahí sí puedo integrar ya, ya integro directamente y sería eh, 1/2, ¿sí? De 2pi más 0, porque el seno de 2pi es 0 y el 0 también es 0, entonces queda 0 y esto me queda, simplifico, pi. Eso sería la respuesta de este problema que tenemos aquí, ¿no? Que es este campo vectorial, integrarla en esta curva C, utilizando el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es importante calcular el rotacional y la parametrización ya, como siempre, lo hemos hecho. Entonces aquí, a ver acá, ya seno de teta. La primera es 1/2 por 2pi,
¿sí o no? Más 2/3 coseno de 2pi menos 1/2, 0. Esto menos queda aquí, ¿verdad? Más 2/3 coseno de... Entonces ahí evalúo. Por eso es que sale aquí el 2pi con el pi se van, pues, y el resto se van a anular y se hace 0. Ya se desarrollan eso de allí, tenemos 0 y se anulan acá. Este con este se anula, este 0 y solamente queda pi. Tenemos nuestro plano. Dimensional z, x, y. Y así vamos a tener un cilindro, pero el cilindro va a estar eh, acotado por una semicircunferencia. Voy a dibujar el cilindro aquí. Acá está, pues, la parte cerca. Vamos a dejarlo mejor. Ya más o menos. Entonces, cuando corta el cilindro, lo va a cortar así en esta forma. Aquí lo topa, aquí va a estar cortado. Y este sería S. Esta sería, esta línea de aquí del contorno sería C. Las ecuaciones, esto es, con radio es 1, entonces esto tiene la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. Y de esfera, acuérdense la ecuación de la esfera, tiene la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a, bueno, el radio acá es igual a 2, entonces r cuadrado es igual a 4. Entonces tenemos S, tenemos C. Ahora, el problema me dice que mediante el teorema de Stokes calcule la integral dada a continuación. Y el campo vectorial en x, y, z es igual a xzi más yzj más xyk. Ok, entonces lo primero que tenemos que definir es C. Entonces, C sería como, bueno, para calcular C, tendríamos que calcular el contorno de S, ¿no? Y S es fácil calcular porque
sería una diferencia entre la semiesfera y el cilindro. Lo que me queda, o la resta, sería S. Entonces yo tengo estas dos ecuaciones de aquí. Tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Y esta ecuación de aquí, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si yo resto esto de aquí, sí, vamos a tener que se van las x cuadrado, se van las y cuadrado, y 4 menos 1 va a ser igual a 3, dándome esta ecuación simple que z eh, va a ser igual, perdón, z cuadrado va a ser igual a 3. Si z cuadrado es igual a 3, entonces simplemente z es igual a raíz de 3. Entonces, C va a estar dado con estas dos ecuaciones. C la podemos resumir como x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pero z es igual a solamente raíz de 3. Entonces, vectorial, la ecuación vectorial parametrizada de C, la ecuación vectorial parametrizada. Ojo, aquí me piden justo la segunda parte del teorema de Stokes, ¿no? Pero la primera parte, ¿qué decía? La integral de línea del campo vectorial por un dr es igual a esto de aquí, pues, ¿no? La doble integral de S del rotacional de F por ds. Ahora es lo contrario. Yo no voy a calcular esto, voy a calcular esto de aquí. Porque ya tengo C, y C sería la parametrizada, como hemos visto en otros ejercicios, sería X coseno de T por I en función de T. Vamos a parametrizar seno de T J más la K, que sería raíz de 3K, ¿no? Porque Z es K. Y la derivada de este vector será igual a menos seno de TI más la derivada del seno, coseno de T, J, y la derivada de la constante, esa sí es cero. Entonces, en derivada sí, cero la derivada de la constante. Cuando integramos, no. Entonces, tengo esto. Ahora estoy eh, listo para reemplazar estos valores en el campo vectorial que me da el problema, que es este de aquí, XZI, YZJ, XYK. Entonces, yo pongo los valores, pues ahí sería, en el primer valor sería ZX, o sea, raíz de 3 por coseno de T, y más raíz de 3 seno de T, J, más coseno de T, seno de T, K. Entonces, según esto, pero ya lo veo desde el otro lado, funcional de F por ds va a ser igual al integral de línea del vector dr, y yo voy a calcular la integral de línea. Tengo de 0 a 2 pi de f de r de t por r prima de t, ¿no? ¿Se acuerdan? La integral de línea, como calcular, y es muy sencillo. Yo tendría 0 a 2 pi de menos raíz de 3 coseno de t, seno de t, más raíz de 3 seno de t, coseno de t, de t.
saco factor común, raíz de 3. Y la integral de 0 a 2pi. Eh, como estas integrales son el producto por la derivada, siempre vamos a tener múltiplos que vamos a tener coseno y seno, coseno y seno, coseno y seno. Entonces, el coseno de 2pi es 1, pero el seno es 0. Entonces se van a anular siempre. Entonces, la integral de 0 en dt, y esto es igual a 0.